¿Dudas, preguntas, comentarios sobre lo que se vio el lunes? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. Entonces, si mi memoria no me falla, hicimos el análisis de la péndulo en un marco no inercial y se determinó el ángulo que el péndulo forma con lo vertical. Y llegamos a que el ángulo con lo vertical, si el sistema no es inercial, es no nulo, que la tangente de ese ángulo es la aceleración del sistema no inercial dividido entre la aceleración de la gravedad, asumiéndola como una constante. Ahora hay que analizar, aunque sea brevemente, un hecho fundamental que se conoce como principio de equivalencia. Ese principio de equivalencia es algo que el ser humano, se los comenté, el ser humano tuvo desde hace casi 3 siglos enfrente y nunca le prestó la relevancia de vida. Y fue hasta después de 1905 cuando Einstein empieza a formular la relatividad general, que el ser humano se percató de su importancia. Y a lo que voy es, regreso al caso del observador en el interior del vehículo que vimos. Para uno, y quiero que comprendan esto, en realidad el interior del vehículo es un observador en reposo en el marco no inercial. Fíjense que en lo que hicimos, en lo que se hizo, para nosotros hay algo completamente, ¿cómo ponerlo? Completamente obvio, porque así se planteó el problema. ¿Qué es lo obvio? Obvio es el hecho de que sabemos cuál es la aceleración del sistema y cuál es la aceleración de la gravedad. Eso es un dato que de entrada se nos dio, así se planteó el problema. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos en el interior? Somos un observador en el interior de ese vehículo y no sabemos que el vehículo está acelerado. ¿Qué es lo que detectamos? Fíjense que esta pregunta nos lleva la gravedad. La gravedad. Fíjense, y lo voy a poner con otro color para que les quede claro, la gravedad efectiva. Lo que yo mido como valor de G, que tendría que ver con la inclinación del dichoso, de la dichosa cuerda de la masa que está colgando. Esa me daría la dirección de la gravedad. Cuando estamos en un marco inercial, la dirección de la gravedad aquí en la superficie de la Tierra
es vertical, bueno, casi vertical. Lo vamos a ver en estas sesiones de marcos no inerciales, que no es cierto. Pero suponiendo que la Tierra fuera un marco inercial, la aceleración de la gravedad es vertical. Si se comienza a desviar, para un observador en el interior, la gravedad efectiva no es G, sino G. En otras palabras, y ahora vamos a hacer el siguiente experimento pensado. Tenemos dos situaciones completamente donde las fuentes de la gravedad efectiva son diferentes. Uno es el problema que resolvimos el día de antier, y otro es un observador en reposo respecto a la superficie de un planeta, en donde por azares del destino, la gravedad es G más A. La pregunta que quiero que me contesten, después de haber meditado su respuesta, es la siguiente. ¿Cómo establezco la diferencia entre un marco acelerado y una gravedad que esté dada por G más A? Piensen la respuesta a esa pregunta. Son dos situaciones diferentes. El caso del ejemplo del lunes y un planeta en donde la gravedad no es vertical más esta aceleración. Y esta aceleración es la misma que teníamos en el problema del día lunes. ¿Cuál es la diferencia? Díganme. ¿Qué onda? Estoy esperando. Esto ya Ninguna. es ninguno. ¿Quién me dijo ninguno? Guerra. Y si es ninguna la respuesta, guerra, lo cual es correcto, no podemos diferenciar. Si nosotros estamos encerrados y no tenemos acceso a darnos cuenta, y ahorita van a ver cómo la naturaleza responde a ese hecho. Las plantas lo hacen, vamos a hacer un problema. Cuando estamos aquí en este planeta, y el planeta no es los puntos de la superficie del planeta, no definen un marco inercial. Para nosotros, la gravedad efectiva no es G, es G más la aceleración que tenga nuestro planeta respecto de un marco inercial en reposo, por ejemplo, respecto a las estrellas, suponiendo que las estrellas son un marco inercial. Fíjense que este sencillo ejemplo nos dice que es imposible distinguir un marco acelerado a de un campo gravitacional. Eso es lo que se conoce. Esa es una de las maneras de entender el principio de equivalencia. Dos palabras. Un marco acelerado es equivalente. Fíjense el adjetivo que estoy usando. No dije igual, equivalente a un campo gravitacional. A un campo gravitacional. En otras palabras, para el observador, en reposo respecto del vehículo, estoy hablando del ejemplo del lunes, no se puede distinguir el caso de un observador
en reposo, en un sistema, en un sistema. Quiero que se fijen bien, es cierto, este es un curso de mecánica clásica y solo me voy a restringir a lo que aparece en el temario. Y en el temario viene tímidamente esbozada esta parte de principio, lo que se llama principio de equivalencia. Pero es importante que lo comprendan. Ya tiene 106 años que se formuló la relatividad general y los estudiantes de cualquier universidad de la licenciatura de física deben de por lo menos tener idea de cuál es el hecho fundamental en el que se basó Einstein para formular la relatividad general. Y es este hecho, es este sencillo hecho. Fíjense que lo que está, no he puesto la siguiente palabra. Fíjense que después de, en otras palabras, estoy hablando de un observador en reposo respecto del vehículo, pero recuerden, el vehículo no es un marco inercial. Y lo que dice, por eso les pregunté hace rato, que es lo mismo cuando el observador está en reposo en un marco inercial con gravedad. G más A. G más A. ¿Alguien no entiende esta afirmación? ¿Para todos está claro? ¿Hay algo que quieran comentar? ¿Qué onda? Creo que a mí no me está quedando muy claro, profesor. Sí. A ver, Silva, conecte por favor, su micrófono para que le pueda dar permiso. Si no, esto no jala. Ah, Porque sí, pero denme un segundo, es que este teléfono, de hecho, ahorita ya me voy a poner en la computadora. ok, usted me dice cuándo, ¿vale? Sí, sí, gracias. Allá va, de nuevo. Quiero que entiendan esta parte, la parte conceptual que el ser humano tuvo enfrente por siglos y al ser humano le pasó de noche, no lo vio. Eso, eh, eh, ese, ese no ver la relevancia de una idea impidió la formulación de la relatividad general por mucho tiempo. Entonces, deben de entenderlo. Nos olvidamos del álgebra, pero no del resultado del ejemplo del día lunes. Fíjense cómo el día lunes se obtuvo que el ángulo que forma la tensión, la cuerda, perdón, con la vertical, es un ángulo, lo puse hace rato, ese ángulo es la arcotangente de A sobre G. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Primer punto. ¿Fue usted, Rojas, quien me dijo no entiendo? sí, profesor, fui yo. Entonces, ya, fíjese, esto no va no solo para Rojas. Sin querer decir que los demás no entendieron, también debo de aceptar que tantos años de dar clase me han mostrado, me han enseñado que muchas veces la gente no entiende y no pregunta. Entonces, si alguien no entendió y no preguntó, aprovecho la oportunidad para decirles, pregunten. Entonces, fin del comentario y regreso a lo que estamos. Entonces, la cuerda responde
al hecho de que, perdón, ¿alguien quería decir algo? Ah, sí, bueno, yo tengo dos cosas. Sí, soy ¿Quién es yo? Silva. Ah, sí, dígame, Silvio, ¿qué onda? Bueno, entonces, ya cuando empiezas a moverte, ya eres capaz de distinguir si estás en un campo gravitacional o si estás simplemente en un marco no inercial, ¿no? A ver, ¿cómo estuvo? Cuando tú comienzas a moverte, ya eres capaz de distinguir si No, estás en un... no, ¿No? contrario, no. Yo le tengo que dar, fíjese, allá voy. Recording Ese stopped. es el punto. Y voy a hacer otros problemas. ¿Se Recording in acuerdan que progress. las fuerzas no inerciales tienen varios términos? Vamos a ver cómo todos son capaces de esconderse, de mimetizarse, como si fueran un campo gravitacional. Esto quiero que lo comprendan. Esto es lo que se llama principio de equivalencia. Es una de las maneras de formular principio de equivalencia. Voy. El resultado es, la cuerda responde a la aceleración del metro. Estamos hablando del metro. Muy bien. Quiero resaltar un hecho que está codificado y es evidente cuando resolvimos el problema. Y es que nosotros estamos, no en el, hay dos observadores, uno en el interior del metro y otro en la estación que no se mueve con el metro, está ahí en reposo, es un marco inercial. ¿Están de acuerdo todos? Ahora, ¿qué implica eso? Implica que yo que estoy en la estación, no en el metro, sé diferenciar entre la gravedad causada por el planeta Tierra y la aceleración que tiene el metro respecto de la estación del tren. Es obvio, creo que es evidente. Asimismo, en ese espíritu se planteó el problema. G y A. Muy bien, qué buena onda. Perfecto. Ahora, fíjese, Silva, imagínese que usted está en el metro, pero usted no sabe. El metro está todo. Las ventanas no existen, solo es un... Está usted en una caja. Usted solo puede realizar experimentos en su interior. Dígame, Silva, ¿cómo puede usted diferenciar que la inclinación de la cuerda se debe a que usted está en un marco no inercial o que está tipo un cuento de ciencia ficción en un planeta en donde la gravedad no es perpendicular, está tantito inclinado? ¿Por qué? Porque un satélite de su planeta muy cerca y eso genera que la gravedad efectiva en todo punto de la Tierra, de ese planeta, no sea vertical, esté tantito inclinada. Usted podría diferenciar estar en el metro o estar en esta situación tipo ciencia ficción. Usted lo podría hacer. Si no tiene acceso a la información de la estación del metro. No tiene, en otras palabras, información respecto de lo que pasa en un marco inercial. ¿Usted lo puede hacer? No, profesor. Usted está suponiendo en su comentario previo que usted tiene dos observadores y se están comunicando, uno en el interior del metro y otro en la estación del tren. Pero, ¿quién le va a dar a usted la información? ¿Se va usted a comunicar con extraterrestres que le digan, no, 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 tu planeta está rotando? Eso lo sabemos después de muchos siglos, pero ¿hay algún extraterrestre con el que usted se pueda comunicar, Silva? No, profesor. Lamentablemente. Claro que no. Fíjese, entonces, ¿a poco usted puede establecer una diferencia entre el campo gravitacional y el nuevo, digamos el torcido, donde la cuerda se rota respecto de la vertical y el metro acelerado? ¿Usted lo puede establecer? No, no. Claro que no. Eso es, fíjense qué es lo que estoy diciendo. Es imposible diferenciar el metro de un planeta con un campo gravitacional medio locochón. A mí no me importa si está loco o no el campo gravitacional. La cosa es que yo no los puedo distinguir.
¿Hasta ahí me están siguiendo todos? Profe, y eso sería porque, bueno, el observador que está en la caja, Ajá. el acelerado, pues simplemente mide una aceleración, ¿no? Pero no sabe si se debe a la gravedad o a otra cosa. Claro, por supuesto. Eso es así de sencillo, ¿estamos de acuerdo? Ok, sí. Pero fíjense que aquí hay una sutileza todavía más relevante escondida. Por eso, en el penúltimo renglón, la palabra inercial la puse en otro color. Fíjense lo que está haciendo esta frase. Vuelvan a leer, pero ahora siendo más críticos, desde donde dice en otras palabras. En otras palabras, para el observador en reposo respecto del vehículo, y recuerden, el vehículo no es un marco inercial, no se puede distinguir del caso de un observador en reposo en un sistema inercial con gravedad G más A. ¿Qué es lo que estoy filtrando? ¿A poco puedo distinguir cuando estoy en un marco inercial que cuando no estoy en un marco inercial? Sí, ¿no? Sí se puede ¿Sí? distinguir. ¿Cómo? Usted tiene que hacer un experimento. ¿Lo puede distinguir? ¿A poco usted, estando en el metro, puede distinguir de que esa aceleración que hace que se rote la cuerda se debe a que usted está en un marco no acelerado, en un marco acelerado, o está en un planeta con una gravedad rara? ¿Puede usted distinguirlo? No. ¿Qué dice esto? Este es un hecho. Esta es la conclusión que llevó a Einstein a quitarle a los sistemas inerciales su papel preponderante. Fíjense cómo en gravedad newtoniana, en mecánica newtoniana, mecánica newtoniana, fíjense cómo la mecánica newtoniana separa dos tipos de sistemas. Se tienen dos diferentes tipos de sistemas. El primero es inerciales y el segundo es no inerciales. Tan es así que solo hasta este segundo curso empezamos a ver sistemas no inerciales. Pero este experimento pensado que hemos hecho, Einstein afirmó y esta es la piedra de toque, el punto, el postulado fundamental, uno de los postulados fundamentales, no el postulado, uno de los postulados fundamentales de la relatividad general. Todos los marcos son mezcla inerciales con no inerciales. Son equivalentes. ¿Puede bajar un poco la cámara, por favor? Sí. Gracias. Eso es lo que afirmo. Este es el principio de equivalencia. Un hecho toral en la historia de la ciencia, en particular en la historia de la física, y que cada vez que se usa un GPS queda corroborado, porque los GPS son dispositivos, ¿sí? Son satélites cuyas mediciones se calculan todas
acorde a efectos de relatividad general. Cada vez que un GPS funciona bien, es una prueba indirecta de la validez de la relatividad general y esa, en consecuencia, es una prueba indirecta de la validez del principio de equivalencia. Lo voy a poner acá arriba porque merece ese de. Hay varias maneras de formularla. Aquí, como estoy haciendo énfasis en la parte de aceleraciones, entre marcos inerciales y no inerciales y no sé qué, en principio lo voy a poner en esos términos. Un marco acelerado. En pocas palabras, es lo que quiero decir, es equivalente a introducir un campo gravitacional. ¿Dónde? En un marco inercial. ¿Alguna duda de lo que acabo de escribir, de las ideas? ¿Alguien no comprendió? Profe, entonces, bueno, en este principio se podría, al resolver un problema, dejar de preocuparse por si estamos analizando la situación desde un marco inercial o no inercial y verlo desde una situación más general. Sí, así lo voy a empezar a resolver. Lo voy a resolver desde las dos perspectivas, los problemas que siguen, Guerra. Exacto. Y vamos a poner ejemplos donde vamos a plantear, independientemente de que sea difícil hacer el experimento o no, vamos a plantear problemas, digamos, no quiero que suene así algo despectivo, pero de pizarrón, pero que podrían llevarnos a corroborar el principio de equivalencia. Sí, que de eso se trata. ¿Cómo lo quiere resolver? Pues depende ya del comensal, depende de la dificultad que tenga algebraica, si usted se va a un marco o al otro. Ya esto depende, pero conceptual es exactamente lo mismo. Si usted está en un marco no inercial, es como si estuviera en un marco inercial, pero mete un campo gravitacional adicional al que ya tuviera usted de inicio. ¿Sí está claro? Profe. Entonces, allá va. Fíjense que esto es de un sencillo, entre comillas, ejemplo que hicimos. Más sencillo. Lo que pasa es que luego la gente no le dedica la atención debida a ciertos detalles escondidos en la parte algebraica. Profesor, Dígame. ah, yo tengo una duda con respecto a al efecto Coriolis. Sí, pero todavía no llego a efecto Coriolis. ¿Qué le parece si lo dejamos para cuando llegue yo? Ok, ok. No los voy a analizar todos y cada uno. ¿Quién me preguntó? Ah, Silva otra vez. Silva, otra vez. Todos los voy a analizar, Silva. Todos y cada uno de ellos. Y voy a hacer ejemplos. Entonces, ¿sí estamos de acuerdo? Profe, Espéreme. ¿Sí, Silva? Sí, profesor. Cuando llegue a Coriolis, le voy a preguntar, dígame cuál es su duda, ¿ok? Ok. Y si el Alzheimer me impide preguntarle, usted me dice, ¿sale? Sí. Ok, ahora sí, ¿qué onda, Rojas? ¿me podría decir qué es, bueno, lo que dice después de equivalente a introducir? A introducir un campo gravitacional en un marco inercial. Ah, ok. Ah, profe, y otra cosa. ¿A qué se refería cuando decía aceleración efectiva en el... Gravedad efectiva, gravedad efectiva. Ah, ajá. A que si en el marco no inercial usted tiene una aceleración, varias aceleraciones,
cuando la posición del marco no inercial es medida respecto de un marco inercial. Esas aceleraciones, esas debidas a fuerzas, digamos, ficticias, como ya los habíamos estado, fuerzas inerciales, las puede usted interpretar como si fuera un campo gravitacional por ahí generado de manera medio extraña. Eso es lo que quiero decir. Entonces la gravedad efectiva es La gravedad real más lo que haya que introducir. Sí. Ahorita voy a hacer un ejemplo donde va a quedar claro. Y este es un experimento que se puede hacer, ¿sí? No es nada loco. Y se puede hacer en un satélite. Hace varios años, cuando se empezaron a realizar los primeros experimentos de llevar seres vivos y ponerlos en satélites, uno de los que se hizo va a estar relacionado con esto que vamos a plantear, parecido. No me acuerdo qué planta, se llevaron macetas y con semillas, no me acuerdo si era trigo o maíz, algo así, y se pusieron un satélite y se les dejó crecer. ¿En qué dirección va a crecer? ¿Y por qué? Esa es la respuesta. Esa es la pregunta que voy a atacar. Todo dentro del contexto de el curso de mecánica clásica y fuerzas no inerciales, ejemplo. Ahora, déjenme borrar lo que acabo de escribir porque necesito hacer un dibujo, ¿sí? Y para que no estar luego borrando el dibujo. Voy a explicar primero qué es lo que vamos a hacer. Imagínense que estamos en una parte del universo. Tenemos una nave espacial. La lanzamos y está completamente alejada, a una distancia infinita de cualquier cuerpo celeste. No hay campo gravitacional que lo afecte. Y lo que hacemos es, después, lo ponemos cerca de un planeta. Solo un planeta. Solo hay un campo gravitacional que lo puede afectar. Y es perpendicular a lo que voy a dibujar. Lo que tenemos es lo siguiente. Este es la superficie de nuestro planeta. Y el planeta es un marco inercial. Y ahora, simple y sencillamente porque quiero ver qué pasa, pongo aquí un disco, ¿sí? El disco puede rotar en torno a la vertical. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí una maceta. Y aquí ponemos otra de los extremos. Esta distancia mide B. Esta distancia mide B. El radio es un disco en dos extremos. Sobre uno de los diámetros ponemos semillas de pasto y lo dejamos crecer. Profe, lo verde es la... ¿Qué es lo verde? Lo verde es la plataforma que es un disco que puede rotar. Ok, está basado en... Espere. Aquí estoy respondiendo algo que no sé. Sí, ¿por qué? ¿Qué quiere decir usted con verde? Porque yo no distingo bien colores. Usted me está diciendo este cote que está aquí
Esto que está No, aquí. no, porque lo de hasta abajo es el piso, ¿no? Sí, este es el piso. Ajá. Este es el planeta, es un marco inercial. Este que está aquí, esto que está aquí, este que está aquí. Y esto es un disco que puede estar rotando. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí. Y esto que está aquí son dos macetas que tienen pasto que va a estar creciendo. Ah, ok, y están, la maceta está de la mitad del disco al extremo y la otra maceta igual, ¿no? Sí, exacto. Y lo que vamos a hacer es dejarlo rotar. Y vamos a ver cómo va a crecer el pasto. ¿Por qué? Entonces, acuérdense, ahora sí, ejemplo. Un disco de radio gira en torno a un eje que pasa por su centro geométrico con rapidez angular W constante. La rapidez angular W constante. La pregunta es, ¿en qué dirección? Crece el pasto. Se encuentra en las macetas del dibujo. Esa es la pregunta. Así de sencillo. Fíjense que este es un experimento que si nosotros llevásemos a un satélite, se podría realizar. ¿Están de acuerdo? Sí. No tiene nada de, no tiene nada de, ¿cómo ponerlo? No tiene nada de fantástico ni de imposible de realizar y es un experimento, no este en particular, pero uno semejante que se llevó a cabo hace ya más de 30 años, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la prepa cuando leí sobre esta propuesta que se había hecho en la NASA, en conjunto entre, ahí se metieron biólogos, para ver cómo responde la vida en circunstancias fuera de nuestra gravedad terrestre. Bueno, fíjense, ¿cuántas fuerzas actúan sobre fuerzas no inerciales? Estamos parados en el marco inercial. Entonces, la solución es la siguiente. Vamos a empezar a... La solución pasa por definir lo primero. Recuerden, estamos haciendo física. Vengan cualquier libro de texto de mecánica clásica, no quiere decir que no estemos para nosotros aprendiendo algo nuevo. Entonces, es como si estuviéramos por primera ocasión haciendo la historia de la humanidad, esta propuesta experimental, y se va a medir algo. Y no vamos a hacer una propuesta a lo tarugo. Lo primero que tenemos que hacer es definir claramente en dónde vamos a estar midiendo. El tipo que está en el planeta, como lo estoy suponiendo,
un marco inercial, va a ser diferente al tipo que esté montado en una de las macetas. Entonces, la primera, no es una de las primeras, la primera cosa a llevar a cabo es definir nuestros marcos inerciales. El marco inercial y está en reposo respecto, ¿sí?, del piso. Pero esa frase no es definir el marco inercial, porque falta decir cómo están definidos los ejes coordenados y dónde está el origen. Y voy a poner origen coincidente del centro geométrico del disco. Voy a estar encimando los pero aquí está el origen, el marco. Y muy bien, este va a ser el eje Z del marco, pero Z mayúscula, recurriendo a esa diferencia. Y el eje Z lo voy a poner vertical. Y los ejes, claro, X y Y en el plano del disco. Pero no se mueven respecto del piso. Son ahí fijos X mayúscula y Y. No. Este es el primer punto. Pero por lo que acabamos de estar argumentando, a ver, si yo me voy al satélite y pongo este experimento, lo que estaría yo viendo es que yo estoy montado en una de las macetas y yo voy a ver cómo crece el pasto en las macetas. Yo no estoy en el planeta. Yo le tendría que transmitir por algún medio a quien esté en el planeta el ángulo que veo con el que crece el pasto. Yo necesito también definir un marco montado con la dichosa maceta, un marco no inercial. Ok, eso explica el por qué no es mala idea, si quiero tener la información que me exige la pregunta, definir un marco no inercial. Pero ¿se acuerdan que hicimos el caso de la dichosa partícula rotando en un círculo? ¿Dónde vamos a poner y por qué el origen del marco inercial? El origen del marco no inercial, ojo, va a estar coincidente con el origen del marco inercial. Un segundo marco de coordenadas. Fíjense, el planteamiento del problema tiene que ser completamente diáfano. Todo debe estar bien definido, sin ambigüedad, de tal manera que cualquier pregunta que yo me plantee a mí mismo o que cualquier persona me plantee respecto de dónde estás midiendo, dónde apuntan tus ejes coordenados, todo, yo pueda responderlo. El segundo sistema de coordenadas
Como este ya no es un curso, esto no es un curso de relatividad general, olvido la parte de hace rato al principio de equivalencia. Ahorita sí hablo, distingo entre sistemas inerciales y no inerciales. Es no inercial, coma, su origen coincide con con el de K. No, yo ya me I, ¿verdad? El de I. Coincide con el origen, con el de I, y sus ejes, ojo, es decir, ¿dónde está el origen del marco no inercial? No define el marco inercial, define una de las características. Y sus ejes son tales que, ahora sí, se arriba. ¿Dónde está mi borrador? ¿Qué? Z minúscula y Z mayúscula son paralelos. Y nada más déjenme abrir la ventana, porque si no lo abro, el olor del dichoso plumón hace que me dé la cabeza. Bueno, ya. Los ejes Z minúscula y Z mayúscula coinciden. Aquí también está, me voy a encimar Z minúscula. Ahora, este que está aquí, de aquí a acá, va a ser el eje, nada más déjenme ver que sea de mano derecha. Este que está aquí, así, este va a ser el eje X. Y X es el del dibujo. Y minúscula define un sistema, ahorita les muestro el sistema de mano derecha. El eje Z minúscula apunta en la misma dirección que el eje Z mayúscula. El eje X minúscula es el que va del origen de S, que es el marco no inercial, a donde está esa primera maceta. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el eje X. Y entonces, con la mano, es muy fácil darse cuenta que el eje Y minúscula está en el plano del pizarrón. Es decir, Y sale del plano. No entra, sale del plano del pizarrón. Ahora sí, no hay duda de quién es el marco no inercial S. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Profe, ¿qué dice después de Z y Z son paralelos? Y X es el del dibujo. Coma, Y define un sistema de mano derecha, es decir, Y sale del plano del pizarrón. ¿Sí está claro, Rojas? Con la mano uno puede hacerlo. Es esto, ¿no? A ver. Este es Z, esto es X, y se dan cuenta, Y sale del plano del pizarrón. Mi pulgar es el eje Y, sale del plano del pizarrón. ¿Sí está claro? ¿Sí, verdad? ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Es lo que estoy diciendo. Simple y sencillo. Ajá, dígame. Bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el eje S y el eje Y? Porque ambos tienen
A ver, ¿Entre, Dos. entre cuál, entre cuál y cuál? Entre el no inercial y el marco inercial, porque los dos tienen una componente vertical y dos ejes en el plano del círculo, Sí, ¿no? pero a ver, Bueno, en el marco no inercial se estaría moviendo. ajá, ¿a poco eso le parece el eje X del marco no inercial? ¿Está en reposo respecto del marco inercial? Sí. ¿Sí? Ah, no, perdón. Ah, ¿qué le parece ese como un hecho que establece una diferencia fundamental? Fíjese, ponga aquello que llamamos vectores T, N y B. T estaría a lo largo de X, N estaría a lo largo de Y y la B estaría a lo largo de Z. Dígame, ¿qué hacen T, N y B respecto del marco inercial? ¿Qué hacen? Bueno, T y N girarían respecto del Ah, marco ¿a inercial. poco son el mismo marco? Guerra. ¿Qué onda, Guerra? Ya no puede hablar. ¿Podría repetir, por favor? ¿Perdón? Sí, fíjese. Usted me dijo, así lo entendí yo, sí. A lo mejor no es como usted lo quiso transmitir, pero yo voy a contestar la pregunta que entendí. ¿Estamos de acuerdo? Usted lo que me dijo, y qué bueno que preguntan, no tienen por qué aceptar lo que yo digo, y eso nos lleva a una discusión que nos permite entender mejor la situación. La crítica de ustedes, oiga, usted está loco, viene a definir dos marcos, les llama diferentes y son lo mismo. La respuesta es no. Fíjese, voy a hacer un dibujo y voy a estar viendo todo desde el marco inercial. Fíjese, inercial. Pero voy a estar viendo los ejes del marco, los ejes X y Y del marco no inercial. Esto que está aquí es el eje. Estoy viendo desde arriba. Esto va a ser el eje X minúscula. Esto va a ser el eje Y minúscula. Pero el eje X minúscula está montado coincidente con esta maceta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pero usted está viendo todo desde en reposo en el marco inercial. Ahora, a un tiempo t igual a 0, usted ve aquí la situación. Para un tiempo t diferente a 0, ¿dónde va a ver a la maceta? ¿En el mismo punto? No. Lo voy a ver, pues por acá, no sé dónde, con precisión, pero sé que va a estar por aquí. Esto va a ser la nueva posición del eje X y esta va a ser la nueva posición del eje Y. Y por acá va a estar la maceta. ¿Estamos de acuerdo, Guerra? ¿Sí o no? Sí. Ahora, este es el eje T. Este es el eje N. Esta es la nueva posición del eje T. Y esta es la nueva posición del eje N. ¿Qué saca como conclusión de ese sencillo dibujo? Los ejes coordenados del marco no inercial giran ¿Respecto de respecto al quién? marco inercial. ¿A poco son el mismo sistema coordenado? No. ¿Ya agarró la onda? Sí. Ok, muy bien. Pero más allá de establecer diferencias, me podrían ustedes preguntar, pues, ok, está bien. ¿Está usted siendo o pretende ser lo más meticuloso y cuidadoso posible en la definición de sus sistemas coordenados? Y alguien así de manera muy ácida me podría decir, ¿y para qué quiere eso? ¿Sí? Ah, lo quiero por lo siguiente. Y es la moraleja. Recuerden, el álgebra solo es un medio. Con respecto del álgebra, siempre mantendremos una postura como muy maquiavélica en el sentido de que vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible.
El álgebra solo es un medio para entender. ¿Sí? El ejemplo de la partícula girando en un círculo. Fíjense que no le hemos terminado de sacar todo el jugo posible. Qué buena onda, ¿no? Que un ejemplo tan sencillo siempre nos ofrece nuevas opciones para aprender. No le hemos terminado de sacar todo el jugo a ese ejemplo aparentemente tan estéril, tan sin chiste. No, claro que sí. Fíjense cómo el resultado era el mismo. Yo puse primero el origen del marco no inercial coincidente con el origen del marco inercial. Y después lo moví el origen del marco no inercial a que fuera coincidente con la posición de la partícula. El resultado final era el mismo. Sin embargo, lo que cambiaba era que las fuerzas no inerciales, una era cero y la otra no, en un marco, en un origen, y después cuando lo movía a donde estaba la partícula, lo que era cero se volvía diferente de cero y viceversa. Eso me señala una lección. ¿Sí? Si quieres identificar tus fuerzas no inerciales, ten mucho cuidado dónde pones el origen del marco no inercial. ¿Sí está claro para todos? ¿Qué onda? Sí. ¿Están despiertos o se conectan y se van a desayunar? No, aquí andamos, profe. Recuerden, la física y las matemáticas no son un deporte para espectadores, ¿estamos de acuerdo? Es para que se involucren, si quieren realmente entender. Y entonces, ya puse claramente, por eso la meticulosidad en la definición de los orígenes. Y ahora, esta clase 5. En mi expresión general, ¿esto qué rayos es? Estoy haciendo un análisis, estoy repitiendo la expresión general que se dedujo el día lunes, ¿no? El primero es la aceleración entre los dos marcos, entre los orígenes de los dos marcos involucrados, una energía electroinercial. Si aumenta la distancia entre esos dos orígenes, entre esos dos puntos. Aquí díganme cuánto vale este cuate. 0. 0. ¿Por qué? No, porque porque los orígenes siempre se mantienen a una distancia nula. Ahí ya hice 0, una de las fuerzas no inerciales. Mi intención será, entre otras cosas, ya cuando estemos haciendo un cálculo, cuando hay una complicación algebraica, es que quiero mostrar algo nuevo. Aquí me va a guiar el principio no de mínima acción, sino de máxima flojera, hacer el menor número de cálculos algebraicos. Y como ahorita lo justificamos, va a ser 0. ¡Qué buena onda! El segundo es la aceleración que tiene la partícula respecto del marco no inercial. Esta es la aceleración del pasto respecto del marco no inercial. Como el pasto está en reposo respecto del marco no inercial, esa aceleración, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Es que no escuché. 0. Claro, pero lo pongo a propósito. Luego viene 2 veces lo que viene siendo Coriolis. Aquí no hay movimiento de la maceta respecto del marco no inercial. Entonces, esta velocidad siempre es 0. Por lo tanto, este término se va a 0 y eso justifica que esta aceleración también sea nula. Más, ¿qué otra cosa? Esto que está aquí. Pero como el planteamiento es que el eje
de rotación y la magnitud de la velocidad angular son constantes, así plantea el problema. Este también es cero. El último es el que no, en esta elección de coordenadas, no va a ser cero. Aquí lo que voy a analizar de los efectos de esta fuerza centrífuga sobre la... Ya fíjense que en el primer ejemplo que hicimos, este no era cero y todos los demás eran cero. Ahora, comienzo, no lo dije, pero estoy analizando los efectos de fuerza centrífuga. Aquí es aceleración, porque no tengo la masa. Aceleración centrífuga. Después, creo que me preguntó Silva, voy a hacer, porque ese es un caso algebraicamente más engorroso, la fuerza de Coriolis, Silva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Ahora, hubo alguien que hace tiempo, hace creo que 2 clases, me preguntó, el viernes pasado, me parece recordar, sobre el problema, uno de los problemas que les dejé de tarea, que era la cubeta de Newton. Me parece que fue el señor Antonio Rico. ¿Fue usted, señor Rico, o no? ¿Quién me preguntó? Sí, profesor. Comienzo aquí a responderle. Fíjese lo que va a pasar. ¿Sí? En el caso de la cubeta la pone usted a rotar. Y cuando uno pone a rotar la cubeta, el agua, si no está rotando, y nos olvidamos de fuerza de Coriolis, la superficie tiene su vector normal vertical. En el momento en que ustedes ponen a rotar la cubeta, esa superficie ya no se vuelve un plano, adquiere una forma diferente. ¿Por qué? Primero, la explicación intuitiva, y después cualitativa, y después la dichosa explicación cuantitativa. Entonces, fíjese, Rico, comienzo a contestarle la parte cualitativa con este ejemplo. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Entonces, como todo, si algo no entienden, si algo creen que está mal, en el momento en que les venga a la mente esa idea, pregunten. Entonces, fíjense Sí. cómo. Ajá, ¿qué onda? Perdón, tengo una duda. Sí, ¿cuál? ¿Por qué dijo que AM y UM son 0? Estamos aquí parados en la maceta. Dígame, ¿la maceta se mueve respecto del marco no inercial? No, pero el marco ese, bueno, el marco no inercial tenía origen en medio, ¿no? Del disco, igual que el marco I, pero la maceta estaría al extremo, digamos. ¿Y? Yo no estoy preguntando si su posición es 0. Yo estoy preguntando cuánto es su velocidad. Sí, es que no tiene velocidad traslacional, ¿no? Y tampoco aceleración. ¿Respecto de quién? Esa frase no es completa. Respecto de ese. Claro. Se agarró la onda. Sí, o sea, como rotan igual, digamos, pues lo ve que no se están moviendo. No digamos igual, rotan igual. Ese digamos suena así como, pues nos hacemos tarugos, pero no rotan igual, pero pues ahí se va. No. ¿Estamos de acuerdo, Rojas? Rotan igual. Sí, profesor. Recuerde esto, no nos vamos a hacer tontos, ¿no? Las cosas así hasta su última explicación. Profe, entonces el único término que no se hace 0 es el timón, ¿verdad? Exacto. Ok, gracias. Pero esto es la fuerza externa. Espérame. Otra vez, siempre hago la M igual a 1, ¿no? Y eso no debe ser. Multiplico aquí todo por N para poder hablar así de fuerza. No, otra vez estoy haciendo N igual a 1 y eso está lo complicado. No nos va a llevar a confusiones. Esta es la fuerza de todas. Esta es la fuerza externa que actúa sobre la partícula. Porque esto, este lado y olvídense de todos estos términos.
el extremo izquierdo y el extremo derecho de esta expresión es según la ley de Newton en el marco inercial. Lo que está en medio es cómo lo veo yo si estoy montado en un marco no inercial. Ahora, antes de continuar, vamos a pensar en términos del marco inercial. Díganme, ¿cuántas fuerzas actúan sobre la maceta que está dibujada? Y porque no me digan un número, díganme, pasa esto, pasa lo otro, y se acabó. Digo que desde el inercial, ¿verdad? Sí, desde el inercial. Bueno, sería la atracción gravitacional del planeta ¿Y y la normal que ejerce el plano sobre la maceta. hay alguna otra fuerza? No, No. No. ¿Seguros? sí, porque no, no hay una tensión así como en el ejemplo del metro que esté agarrando la maceta. No hay nada. Aquí, lo voy a poner con palabras. Sí. ¿Cómo lo pongo? Sí, M es la masa de la maceta. ¿Por qué? Más N. Sí. N. La reacción. Plataforma sobre la maceta. Sobre el pasto. Vamos a hablar del pasto, ¿no? Todo el pasto, toda la... Está ahí. Muy bien. Sí, todo está correcto. Va. ¿Qué dice después de plataforma, profe? Haciendo la reacción sobre el pasto. Ah, ok. Nos estamos fijando en el pasto, ¿no? Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Están de acuerdo en que este es un cero? Por como elegí el sistema coordenado. Los sistemas coordenados, ¿sí o no? ¿Alguien no lo entiende? Recuerden, yo estoy obligado a contestarles sus preguntas, pero no sacarse las preguntas bajo tortura. Suponer que están entendiendo. Luego, M es cero. Omega cruz UM también es cero. Y TW T cruz R también es cero. Fíjense que el problema tiene una fuerte analogía con el que hicimos de la masa girando en un círculo. Yo pude haber puesto el origen del marco no inercial montado en la maceta. En ese caso, este término se va a hacer, pero este no. Pero es el mismo, la solución sería idéntica. Cuando termine esta versión, rápido haré la otra y van a darse cuenta que otra vez se está repitiendo la historia. No importa dónde pongan el origen del marco no inercial. Esa elección va a tener consecuencias en los términos de fuerzas no inerciales, de fuerzas inerciales que se van a hacer cero. Eso es cierto, pero el resultado final va a ser el mismo. Muy bien. Y entonces, creo que se percatan de lo siguiente. R, para esta maceta, para este pasto, voy a hablar del pasto, no de la maceta, ¿no? Porque la maceta no crece, pero sí el pasto. R solo es, le llamé B, P, por E, B, por, en realidad, por T. ¿Sí o no? Esto implica que omega cruz R, esto es omega E
Z minúscula. Ahorita regreso a una notación más consistente. Cruz B. ¿Por qué? Pero quiero señalar lo siguiente. Se los había dicho cuando comenzamos a hacer este análisis y les había comentado que este es un tema que usualmente a la gente en todas partes del mundo, sí, todas partes del mundo, le cuesta mucho trabajo. Y le cuesta mucho trabajo a la gente, todos los estudiantes de la licenciatura en física, en China, en Japón, en Alemania y en México, porque algunos son problemas que son dificultades en comprensión del material que son muy fáciles de resolver. ¿Por qué son muy fáciles de resolver? Porque lo único que hay que hacer es tener cuidado cómo se escriben y por qué las cosas. Y vuelvo a señalar, vean 5.1. Se los dije y lo vuelvo a repetir. El lado izquierdo de 5.1 es una expresión que está escrita única y exclusivamente en términos del marco inercial. El lado derecho es una mezcla de términos que están escritos en dos marcos diferentes. Por ejemplo, este que está aquí es la posición del origen de S respecto de I. Pero el origen de S respecto de I, voy a usar los ejes coordenados de I. Sin embargo, este término, este de fuerza centrífuga, fíjense cómo R es la posición de la partícula en cuestión, del pasto, respecto del marco no inercial. Entonces, el lado derecho es una mezcla que hay que tener mucho cuidado. Estoy mezclando vectores. No es un error el hacerlo. Más bien es, ten cuidado cómo estás interpretando. Cuando yo escribo este término que está aquí, lo último que escribo, fíjense cómo estoy usando la notación del marco no inercial. Esto que está aquí. Pero EX es igual a T, EX minúscula. H minúscula es igual a N. No se les olvide. Y EZ. Que coincida el EZ minúscula con el EZ mayúscula. Porque es el eje de rotación. Ese es el otro costal. El chiste es que son el mismo eje, pero este es P. Voy a escribir todo en términos de los ejes coordenados del marco no inercial. Y después voy a representar esos ejes en función de los ejes coordenados del marco inercial. ¿Sí está claro? Profesor, Ajá. pero no hay problema que T esté rotando y E esté fijo. ¿Pero por qué? Vamos, yo le voy a preguntar, ¿por qué habría un problema? Dígame, si hago el experimento y pongo a rotarlo, ¿usted cree que el universo va a explotar? No, no creo. Que no creo que bueno, porque pensaba hacer el experimento al rato, no me van a querer arrestar por hacer explotar el universo. ¿Cuál sería el problema? Dígame, ¿cuál sería la fuente del problema? Imagínese, Bueno, fíjese, esto está así. ¿Lo ve? sí, Así. Y lo pongo a rotar de esta manera. ¿Cuál es el problema? Todo está rotando. Aquí no lo puedo sostener, ¿no? Que este esté fijo, pero imagínense que este es el plumón que apunta hacia la cámara, estuviese fijo, está rotando. ¿Cuál sería el problema de hacerlo? Ya bueno, lo sé. yo pienso porque E, X, E, Y y Z están fijos. Y los otros, No, pues, ¿qué X, qué Y y qué Z? Minúsculos o mayúsculos. no, los de las mayúsculas. ¿Sí? Pero es Z minúsculo
coincide con ese Z mayúscula y los dos están en reposo entre sí, porque los dos son vectores paralelos que definen el eje de rotación de la plataforma. No, no hay ningún problema. Póngase a pensar. No hay ningún- Ok, sí, es que pensé que estábamos usando los vectores de los del marco I, pero entonces siguen siendo los de S. No, son los de S. Por eso estoy usando las letras X, Y y Z minúsculas. No. Si pongo a rotar el otro, me regreso al kinder y quién sabe si lo apruebe, porque estoy diciendo que un marco que está rotando es un marco inercial. Eso, no. ¿Sí me explicó? Sí, profesor, sí, ya me quedó claro. Y entonces, continúo arriba. Vamos a hacer esa álgebra. Cruz B. Déjenme poner lo que es constante y que no está involucrado en los vectores base. Entonces voy con el vector B. Cruz. Si en la maceta ustedes ponen una hormiga y esa hormiga tiene sus dispositivos para medir fuerzas. La hormiga está en un marco no inercial. La hormiga está en el lado derecho de 5.1. Y ella ve lo siguiente. Ahora, para la hormiga que está en el dichoso pasto, ella, Profe, ¿puedes subir un poco la cámara? la hormiga que está en el pasto de esta maceta, ella detecta pues, que todo está en reposo, no hay fuerzas totales actuando sobre ello. Pero lo que vimos. Ajá. Creo que, bueno, en el cálculo de arribita era al final EY, ¿no? Porque estaba considerando EX. Espérame. Esto es EX. Es Z por. Es Z cruz EX es EY. Espérame. Es EY. Y luego es Z cruz EY es menos EX. Esto es menos EX. ¿No? ¿Está bien? Haga el. Sí, chéquelo. ¿Pero no quedaría negativo, profesor? Sí, aquí está negativo. Pero es que lo canceló con el con otro negativo. Lo puse 2 veces, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Espérame. Ya entendí. Esto es Z, es Z, X, ¿verdad? Y, esto, sí, este es el que no va y este sí, ya entendí. Hasta ahí. Hasta ahí, ahí está, hasta, sí, ya entendí la crítica. Está bien. Y esto es igual a lo siguiente. Espérenme, menos, pero con este signo pasa como más. Porque todos los demás son cero. Esto es cero. Según, fíjense lo que pasa. Me habían dicho que esto era. Me habían dicho que la fuerza sobre. ¿Cómo se llama?
sobre la... Me habían dicho que la fuerza sobre el pasto, visto desde el marco inercial, solo tenía dos términos. La parte gravitacional y la normal. ¿Están de acuerdo? ¿O estoy alucinando? Profe, pero no faltaría sumarle omega cuadrada B. Todavía no termino. Ok. Nada más estoy haciendo énfasis en que estos dos términos que puse es FE. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ahora, fíjense lo que pasa. Y para la hormiga que está viendo cómo crece el pasto. Esto implica lo siguiente. 5. ¿Cuál va a ser la dirección en la que va a crecer el pasto? Esto es un hecho que voy a aceptar y estaría sujeto a corroboración experimental. La dirección en la que va a crecer el pasto va a estar dada por la normal que ejerzca la superficie sobre la cual está la maceta sobre el pasto. Ahora, fíjense. No. ¿Está eso correcto? Ya puse los vectores B y T. Falta un menos, profesor. ¿Eh? ¿No faltaría un menos? No, aquí. No, No. en el derecho. Donde es MGB menos omega cuadrada. No, porque hacia dónde apunta la G, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Pero la B apunta hacia arriba. Entonces, G es menos un número positivo a lo largo de B. Con el otro menos se va. ¿Sí está claro? Sí, profesor. O sea, la normal no tiene la misma dirección que el campo gravitacional, sino se opone el campo gravitacional, es lo que le estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, fíjense, ¿a poco el vector T es perpendicular al plano? ¿El vector qué, perdón? T. No, T está sobre el plano. El vector B sí es perpendicular al plano. ¿A poco? Si aceptamos, lo voy a poner aceptando por un instante. Fíjense, hay una pregunta que uno se puede hacer. Uno se hizo de chavito y luego la olvidó. ¿Por qué las plantas crecen usualmente? Son pocas las que no crecen verticalmente. ¿Por qué un árbol crece perpendicular a la superficie terrestre? O casi perpendicular. Es cierto, hay muchos factores biológicos que buscan la mayor cantidad de
de luz solar y demás. Está bien, es cierto, pero hay otro posible elemento involucrado. ¿Cuál es? Crece siguiendo la normal. Y si la normal, hagan t igual a 0. Bueno, hagan la omega igual a 0, no lo hagan omega igual a 0. Fíjense que esto proporciona una explicación. ¿Por qué crecen? Crecen siguiendo la dirección opuesta al campo gravitacional, como una respuesta de la planta a la presencia de un campo gravitacional. Fíjense que si ustedes hacen el experimento, efectivamente no crece vertical. El pasto vamos a expresar todo ahora en función. A ver, antes de que lo haga yo. ¿Alguien no entendió esta parte? ¿Alguien no entendió esta parte? Aquí está la respuesta, señor Antonio Rico. Está escondida a lo de la cubeta de Newton. Ahorita hago énfasis en esa parte. Si no está entendiendo, dígalo. ¿Sí está claro? Sí, sí estoy entendiendo, profesor. Fíjense cómo para el pasto, si vertical significa la dirección del campo gravitacional. Fíjense lo que estoy diciendo. Si vertical significa la dirección del campo gravitacional, entonces la vertical que siente el pasto no es la misma vertical que define la plataforma. Pero, ¿cuál es el punto que hay que agregar, señor Antonio Rico, para resolver el problema de la cubeta? Quiero que se fije usted, señor Antonio Rico, en la primera expresión, la que está hasta arriba del pizarrón. ¿Qué es esa P que está ahí? La B es el radio ¿El radio de quién? del disco, o bueno, de la separación entre la maceta y el eje de rotación. Ahora, si pongo una segunda maceta más lejos del radio, ¿cuánto vale la gravedad efectiva que sentía esa segunda maceta? La separo del radio de rotación. ¿Sería mayor o menor? Sería mayor. Ahora dígame, ¿la vertical entre la primera y la segunda maceta van a coincidir? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Esto va para todos, no nada más para Rico, que fue el que me preguntó. ¿Sí? Una de las intenciones en el problema de la cubeta de Newton está codificada en la respuesta que vamos a buscar a la pregunta que le voy a repetir a su compañero, y es la siguiente. Imagínense que tenemos una plataforma muy grande y que podemos estar moviendo la maceta donde se nos pega la gana. Y primero ponemos la maceta a una distancia b del centro de rotación y después lo pongo a una distancia 2 veces b. La pregunta, señor Rico, es ¿cuál de las dos macetas va a sentir una fuerza centrífuga con magnitud mayor? ¿La que está más cerca o la que está más lejos del eje de rotación? La que está más lejos. Ahora, la que está más lejos va a sentir una mayor fuerza centrífuga. Quiere decir varias cosas, que los campos gravitacionales efectivos no son iguales para la primera que para la segunda maceta. ¿Sí o no? Sí. Ahora fíjese lo que pasa. Voy a hacer el dibujo para la primera maceta. Para la primera maceta,
La MG siempre es la misma, pero va a tener una fuerza aquí. Les pongo el resultante. Va a estar en esta dirección. Esta es la gravedad efectiva. Fíjese el ángulo que es aquí. Este es el ángulo para la maceta más cercana. Esta es la G efectiva. Bueno, el negativo, ¿no? Cuando usted está más lejos, este cacho, el vertical no cambia, pero este sí. ¿Me podría bajar la cámara, por favor? Sí, ya va. Fíjese lo que está pasando, señor Antonio Rico. Esta sería primero la vertical. Si este ángulo es θ y de aquí a acá hay 90 grados pi sobre 2 radianes, esto es pi sobre 2 menos θ. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ahora aquí dibujo otra vez lo que vendría siendo la vertical. Este ángulo es conforme la parte de fuerza centrífuga empiece a aumentar. Esta distancia va a crecer. Creo que se percatan que conforme esta distancia crece, a este ángulo que le pasa, crece o aumenta. ¿Qué le pasa? Imagínense, Crece. vamos. Y entonces, si este ángulo decrece, ¿qué le pasa a este? El otro crece. Quiere decir, fíjese, Rico, que si esta es la superficie, así está, para la primera maceta, para la otra está así, más inclinada. Eso es lo que pasa. Aquí, por eso, cuando ustedes ponen a rotar, voy a hacer acá el dibujo, la dichosa cubeta, ver, aquí abajo, aquí, toma esta forma. La explicación es esto: el campo gravitacional efectivo que siente el agua va aumentando en su componente paralela sobre el plano de rotación conforme ustedes se alejan. Si este es el eje de rotación, en este punto la componente sobre el plano es menor que sobre este punto. Y entonces, este ángulo es mayor que este. Pero entonces, si este ángulo es mayor que este ángulo es menor que este. Y es como el peralte. Entre más rápido me voy moviendo, el peralte tiene que ser mayor. Es como si el agua, no es como si, es el agua responde a ese campo gravitacional efectivo. Yo estando en el agua, yo no sé si estoy en un marco no inercial o es que tengo un campo gravitacional no homogéneo, en donde solo la componente a lo largo, ya no voy a usar la palabra vertical, solo a lo largo de este eje es constante, pero el campo gravitacional aquí va aumentando. Y entonces el agua responde a eso que está ahí. Agarro la onda, Rico. Sí, profesor. Fíjese cómo aquí está codificado la respuesta a su pregunta. El agua responde. Es como si usted tuviera, en lugar de agua, pone un montón de pasto. El pasto que está más cerca del eje de rotación va a estar menos inclinado, que el que está más lejos va a estar más inclinado. Sería el análogo de una cubeta con pasto en lugar de una cubeta con agua. ¿Agarró la onda? Sí, profesor. Fíjense cómo así. Esto es bien sencillo. Y entendemos, entre otras cosas, algunos efectos que cotidianos, pero ahora les damos podemos decir que entendemos lo que significa estar en un marco no inercial. Es como si estoy usando el principio de equivalencia. Estoy diciendo
para la hormiga que está viendo que crece el pasto, ella tiene una componente de gravedad sobre el plano. Y para ella es tan válido decir eso como para el tipo que está fuera, en el piso del planeta, decir, no, 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 lo que pasa es que ella está en un marco inercial, pero no hay manera para la hormiga de decir que no tiene un campo gravitacional sobre el plano de la plataforma. ¿Sí quedó claro esto que está aquí? ¿Dudas? ¿Qué onda? Profesor, y sobre bueno, para ese problema entonces podríamos, ¿Qué problema? el de la cubeta misma, Ajá. para el agua entonces podríamos tratar como con una partícula de agua, ¿no? Y ya analizar todas las fuerzas que actúan sobre ella, pero las fuerzas que actúan sobre ella, según el marco inercial, solo sería el peso, ¿no? Y bueno, solo sería ese. Sí, exacto. Ok, y ya O ¿cómo se puede dice? verlo desde, imagínese que sustituye el agua por lo siguiente, fíjese. Usted sustituye el agua por un campo de pasto, ¿sí? Y que lo que va a hacer es, la inclinación que tenga el pasto, la va a usted a igualar con la inclinación que toma el agua de la cubeta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, usted puede resolver, es una buena manera de usar un problema que ya resolvimos para resolver uno nuevo. Suponga que no tiene una maceta, que todo la plataforma, pues usted sembró pasto y que no lo va a podar. Y usted se pregunta cuál es el ángulo que forma el pasto, cuál es el ángulo que forma el agua con la vertical conforme se aleja del centro de rotación. Está usted reduciendo el problema de la cubeta a este problema. ¿Se agarró la onda? Sí, El punto de contacto entre ellos dos es que la superficie del agua va a ser perpendicular, perdón, la superficie del agua en un punto va a tener su normal paralela a la gravedad. Ese es el punto de contacto entre el problema de la cubeta y este problema del pasto. Así los identifica. Hace una analogía usted entre ambos. ¿Sí le quedó claro, Rojas? sí, profesor. Sí, Fíjese. voy a entender. Sí, inténtenlo. Si no le sale, aquí lo discutimos. Si no le sale, quiere decir que algo de la discusión no han comprendido o no es que no hayan comprendido, que les pasó por completamente de noche, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Alguien tiene una duda? No terminó de, de esta solución, de este problema. Fíjese que ya es fuerza centrífuga. Nadie me dijo, no he entendido. Entonces doy por hecho que todo quedó claro. Y entonces ya pueden empezar a resolver el problema de la cubeta y bla, bla, bla. Entonces se entrega para pasado mañana. ¿Estamos de acuerdo? profe, yo eh, tengo una Ahora duda, sí tienen las preguntas. ¿Qué onda? pero es de la tarea. Por eso. Ya que les dicen a uno que tienen que entregar los problemas de tarea, entonces sí comienzan a salir las dudas. ¿Qué onda? Bueno, es que un problema de la tarea dice que calculemos cuánto, bueno, la diferencia del valor de G en un polo en la Tierra y en el Ecuador. Sí, pero eso todavía no lo he hecho. Eso tengo que resolverlo. Ah, no, no, ya lo pueden hacer. Sí, no, 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 ya se puede hacer. Sí, claro. Sí, pero ¿Cuál es la de cómo, cómo plantearlo, porque no se me ocurre una idea de cómo Tiene hacer usted que esto. ver la fuerza centrífuga, cómo es la fuerza centrífuga en función de el punto de la superficie donde está parado. Esa es la solución. La fuerza centrífuga
No es la misma. La fuerza centrífuga es omega cruz R. Y no es la misma si estoy en el polo, porque en cualquiera de los dos polos, porque ahí la distancia entre el punto donde se está parado y el eje de rotación es cero. Y si yo comienzo a mover sobre la superficie y me voy moviendo hacia el ecuador, el eje de rotación va aumentando. Ese es el punto clave. Ok, y entonces sería como hacer una resta de la aceleración neta que está en el polo y la aceleración neta que está en el ecuador. ¿Eh? Es en realidad, es en realidad este problema. Nada más que aquí lo resolví en un plano y el otro está sobre una superficie de acero. Pero la lógica es exactamente la misma que para este caso, es fuerza centrífuga. Y la aceleración neta sería entonces la G más la centrífuga, ¿no? Y, Sí, exacto. ok, Puesto. de acuerdo. ¿Dudas? ¿Algo de este problema? ¿No? ¿Está claro y transparente? Entonces lo normal es como, sería igual que por el principio de equivalencia es como tener un campo gravitacional en esa dirección, ¿verdad? Sí, claro, exactamente lo mismo. No hay manera de distinguirlos. Para que usted distinga, usted debe de tener la información de un tipo montado en un marco inercial. Pero usted no tiene acceso a esa información. Es desconocido. No sabe usted, son equivalentes. Sí, claro. Es como si usted tuviera, no es como si es un campo gravitacional que está sobre la dirección de la plataforma. Eso es lo que pasa. ¿Se agarró la onda? ¿Fue usted Guerra? Sí, Silva. Silva. Sí, sí está claro, Silva. Sí, y lo mismo ocurre con otros campos de fuerza, profesor, como el campo eléctrico y todos esos. No entiendo. No, ahí no. Y la razón es muy clara. La razón es muy clara. Que en el campo eléctrico no es la masa la característica que hace que se acople una partícula con un campo eléctrico. Es la carga eléctrica. No, ahí no. Por eso la identificación es con campos gravitacionales, no es con campos eléctricos. No, ahí no. Eso lo discutiré brevemente el día viernes, nada más para que quede claro. ¿Sí me explico, Silvio? No, la respuesta es un contundente no. Nada más que hay que entenderlo. ¿Sí está claro? Profesor. Vamos a terminar nada más de redactar. Entonces, N, que es la dirección de la normal. Esta es la dirección de la vertical efectiva. Por eso el pasto se inclina a la hora de crecer. Él percibe, el pasto, un organismo vivo, un campo gravitacional que es la G que siempre aceptamos más la parte de fuerza centrífuga. Por eso el agua, cuando pone la dichosa cubeta a rotar, se pandea formando la figura que se forma, es una parábola. ¿Por qué ella percibe un campo gravitacional efectivo, que es el G usual más la parte que tiene una contribución centrífuga? Y por eso la curvatura es mayor conforme más me alejo yo del dichoso centro de giro, que vendría siendo el centro de la dichosa cubeta, porque como ya vieron, la fuerza centrífuga aumenta con R, es omega cruz R. Entonces, aumenta linealmente con la distancia. Por eso es omega cuadrada cruz B. Omega cuadrada por B por ese vector que llamé T. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí me están siguiendo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que teníamos? Esto es mg por B más menos omega cuadrada por B por T. Vamos a ponerlo todo en términos del tipo que está en el marco inercial. B, lo voy a hacer por pasos.
Ahora, si recuerdan, el EZ minúsculo es idéntico al EZ mayúsculo. Ahí no tengo ninguna bronca. Y aquí pongo, exagero la EZ mayúscula para que les quede claro. Este que está aquí está rotando. Es coseno de omega t. X mayúscula más. Recuerden cómo lo definimos. Seno de omega t. Mayúscula. Esto lo puedo poner de la siguiente forma. Ya lo estoy viendo. Fíjense cómo ahora estoy pasando todo al marco inercial. Donde ρ es el vector unitario según el marco inercial. ¿Cuánto se va a inclinar el pasto? Vuelvo a hacer aquí el dibujo. Esto es mg. Esto es... Perdón, aquí me falta la m, ¿no? Otra vez, lo estoy luchando. Esto es mg. Ay, es m omega cuadrado por b. Esto es lo que se va a inclinar. Este ángulo es θ. Y creo que se percata que la tangente de θ. Fíjense. Esta es una de las razones, aquí está escondida una de las razones por qué esto se puede hacer solo para gravitación y no para campos eléctricos. Vean, el ángulo es la tangente mg, ¿están de acuerdo? Sobre m omega cuadrada por b. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿De dónde sale, profe? Perdón. Del dibujo que está allá, arriba. Ajá. Ah, ok, sí, es el vector B y el vector T, sí, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ¿Están de sí, acuerdo? sí. Ahora, ¿qué le pasa a las masas? Cancelan. Claro. Si omega tiende a cero, tangente de θ tiende a infinito, y esto implica que θ tiende. ¿Están de acuerdo? ¿A qué se va la θ? Cuando la tangente se va a infinito, se va a cero. Y es claro. A ver, aquí estoy alucinando. Si lo hice bien, si la omega se va... Esta tendería a piso Pero- 2, ¿no, profe? Sí, entonces el piso de 2 se recupera. El caso, sí, porque es el coseno el que se va a hacer. El caso. Claro, cuando no hay fuerza centrífuga, o si la fuerza centrífuga es muy pequeña, el campo gravitacional efectivo que se va a percibir va a ser tan pequeño que la separación respecto de la vertical va a ser muy pequeña. ¿Cómo podríamos comprobar esto? Con el problema que me plantearon hace rato, de cómo cambia el campo gravitacional efectivo según la latitud. Esperamos que conforme la latitud va decreciendo, conforme más me
conforme más me acerco al ecuador, los árboles crezcan de manera más perpendicular al piso. Conforme me voy moviendo, me voy alejando hacia hacia latitudes mayores, los árboles crezcan con una pequeña inclinación respecto de de la normal al piso. Esa es una manera de comprobar. Si tuviéramos los dispositivos para medir pequeños ángulos, podríamos checar este modelo. ¿Sí quedó claro? Ese es el ángulo. Fíjense. Por eso, conforme B aumenta, esto se va haciendo más pequeño. Y entonces, vamos a ponerlo. Si B aumenta, la tangente de teta decrece. Fíjese, señor Antonio Rico, ¿cómo? Si usted se comienza a alejar, el ángulo teta, que es aquel, se va a hacer cada vez más pequeño y entonces lo que vendría siendo su vertical está cada vez más y más inclinada, se va a aparecer su dirección vertical. Esta vendría siendo la dirección vertical. Conforme usted se comienza a alejar, esta dirección vertical se va pareciendo más a esta, se va acercando a este. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Fíjese cómo cuando usted le da vuelta a la cubeta, los extremos del agua que están más cercanos a la cubeta casi están levantados. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Se agarró la onda? Sí. Muy bien. Profesor, Sí. en su dibujo, ¿qué vectores son? ¿Es el vertical y el horizontal? No entiendo. Ah, en el triángulo que dibujó, ¿qué vectores son? El que está m omega cuadrada b, ese vendría siendo t, y el mg vendría siendo el vector b. Ok, sí, ¿Qué gracias. es lo que está en n? A su lado izquierdo del dibujo es lo que estoy dibujando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ah, no. Creo que ya se dieron cuenta cómo podemos resolver este tipo de problemas donde la centrífuga aparezca, cómo hasta podemos darle una interpretación hasta más suculenta a esta fuerza y cómo, según este modelo, podemos poner a prueba un principio fundamental en física, vendría siendo el principio de equivalencia, simple y llanamente midiendo el ángulo que forma la dirección en la que crece un árbol chanchote, aquí en la Ciudad de México, o si nos vamos a un bosque en Canadá. Si medimos, hay pinos en la zona cercana a los volcanes, en la Meca Meca, medimos cómo crece un pino respecto de la dirección perpendicular al piso y hacemos lo mismo en un bosque canadiense. Y si esta interpretación es correcta, no deben de crecer con el mismo ángulo. Y si eso es correcto, la conclusión es una prueba indirecta de la validez del principio de equivalencia de Einstein. ¿Alguna duda? ¿No? Profe, tenía una duda, pero es con un problema de la tarea. Les toca a ustedes resolverlo, ¿no, Rojas? Sí, está bien. A ver, dígalo, ¿cuál es? Es que pide calcular la desviación angular de un proyectil que se No, pero lanza. esa es la pregunta que hizo hace rato Silva respecto de la fuerza de Coriolis. Entonces, el día Eso es viernes comienzo con fuerza de Coriolis. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y el mismo viernes también se entregarían estos de Coriolis. No, esa la entregan el lunes.
Ok, de Claro. acuerdo, profesor. Estos de fuerza centrífuga ya tienen que entregar el viernes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. ¿Algo más? ¿No? Bueno, como ya se dieron cuenta, esto es en clase 5, ¿no? Se comienza ya a acumular poco a poco el material. Entonces, la recomendación, cada quien hace lo que quiera, pero la recomendación es pónganse a estudiar y cuando algo no lo comprendan, o sea, la parte algebraica o la parte conceptual, por favor, pregunten, ¿ok? Yo siempre estoy dispuesto a responder preguntas, pero no tengo la obligación de sacarle las dudas, presionándolos. Sí, profe. Entonces, bueno, pues apenas son las 10 de la mañana, ¿no? Buen miércoles a todos. Gracias igualmente. Gracias, profe. Gracias, igualmente.